Hola, somos el grupo 6 y está conformado por Valeria Chávez, Alexander Castillo, Crisef Ramírez, Sebastián Tello y quienes habla Cecilia Flores. En este video les explicaremos un análisis sobre las guerrillas comunistas en los años 60. Para la formulación de este tema decidimos usar como fuente el artículo de Daniela Rubio Gisek, Las guerrillas peruanas de 1965, entre los movimientos campesinos y la teoría foquista, el cual proporciona una visión detallada sobre los factores que impulsaron a las guerrillas en Perú durante esa época. Estas guerrillas comunistas en Perú, efectuadas en los años 60, surgieron en un contexto de descontento social y político, influenciadas por la Revolución cubana y las teorías marxistas-leninistas. Uno de los grupos más destacados fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, liderado por Luis de la Puente Uceda, que buscaba establecer un Estado socialista en Perú, inspirados por la estrategia del foquismo de Ernesto Che Guevara. El MIR intentó crear focos guerrilleros en zonas rurales para catalizar una revolución. Sin embargo, la implementación de esta estrategia en Perú se encontró con varios obstáculos. Los campesinos ya estaban organizados en sindicatos y luchaban por reformas agrarias, por lo que veían a los guerrilleros del MIR como externos e innecesarios. La relación entre ambos grupos fue tensa, ya que los campesinos consideraban que los guerrilleros no comprendían sus luchas locales, sino que trataban de imponer una agenda paternalista. El distanciamiento del MIR de las masas rurales complicó sus intentos de movilización, lo que impidió la consolidación de focos revolucionarios para una insurrección a gran escala. La respuesta del gobierno de Fernando Belaúnde, que combinó represión y reformas agrarias, debilitó aún más a las guerrillas. A pesar de sus esfuerzos, el MIR y otros grupos no lograron obtener el respaldo popular necesario y fueron derrotados rápidamente. Aunque fracasaron, dejaron una huella en la política de izquierda peruana, evidenciando su desconexión con las necesidades de las comunidades rurales, un factor clave en su caída. Los campesinos demostraron ser actores políticos independientes, capaces de liderar sus propias luchas sin depender de una vanguardia revolucionaria externa. Con esto dicho, procederemos a profundizar un poco más en el tema. En la década de 1960, el Perú sufrió una gran desigualdad económica, con la población marginada y los recursos concentrados en una élite. Inspirados por la Revolución cubana en 1959 y el marxismo, surgió un movimiento socialista para acabar con el dominio de las élites y el capitalismo. La situación en el campo era horrible, pues los terratenistas tenían un montón de tierras a su cargo, mientras los campesinos morían de una pobreza extrema sin tener acceso a servicios básicos. Eso llevó a muchos a unirse a las guerrillas que luchaban por la reforma agraria y la justicia social. Las ideas comunistas influyeron en la creación de movimientos que veían la lucha armada como la única solución para lograr un movimiento radical. La represión política, como en el caso de la Revolución de Trujillo, solo radicalizó más la población, legitimando la insurrección armada. Aunque estos movimientos fueron reprimidos y su impacto perduró, incluyendo a futuros grupos insurgentes como el Sendero Luminoso. Ejemplos de guerrillas de los años 60. Por ejemplo, el accionar del movimiento de izquierda revolucionaria en 1965 marcó un antes y un después en la historia de las guerrillas en el Perú. La columna guerrillera Tupac Amaru, liderada por Guillermo Lobatón, llevó a cabo una serie de operativos en Junín. Durante sus acciones, los guerrilleros tomaron objetivos civiles y militares y repartieron víveres entre los campesinos, buscando ganar apoyo de las comunidades locales, que sufrían la opresión de las élites terratenientes. Américo Pumaruna menciona que estas acciones de los guerrilleros del MIR representaban una ruptura con las formas tradicionales de la oposición política, contribuyendo a radicalizar el panorama político en el Perú. Con respecto a características y estrategias, guerrillas comunistas como el MIR, el FIR y el ELN emplearon tácticas varias en la lucha. La primera fue la guerrilla armada. El uso de la lucha armada fue fundamental para estos grupos. Realizaban emboscadas, ataques, asaltos a instalaciones gubernamentales para desestabilizar el orden establecido. En segundo lugar serían las propagandas. Estos realizaban actividades culturales para difundir sus ideales y atraer seguidores. Y por último, las alianzas políticas. Aunque estos no compartían enfoques, siempre trataban de alianzarse con movimientos sociales y otras organizaciones de izquierda, como por ejemplo el MIR, trató de conectarse con sindicatos y movimientos estudiantiles para ampliar su base de apoyo. Las estrategias de estos grupos se centraban en objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo consistirían en captar la atención de la población con acciones audaces como secuestro y ataques para deslegitimar al gobierno. Y a largo plazo consistiría en transformar la estructura tanto política como social del país,
buscando reformas radicales y un gobierno que represente a los sectores vulnerables. Y con respecto a sus enfoques para ganar el apoyo popular, pues ellos mismos se presentaban como defensores de los oprimidos, mediante programas de asistencia social y educación para consolidar su influencia y confianza en la población. Con respecto a los enfrentamientos con gobierno, pues estos se manifestaron cuando usaron tácticas de guerrilla, entre ellos pues el sabotaje y la infiltración, el movimiento de población local, etc. Todo esto para eludir la superioridad militar del Estado, buscando desestabilizar al gobierno y crear descontento. Impactos y consecuencias. Entre ellas, dos son las más destacadas. 1. Los efectos en la sociedad y la política. Las guerrillas comunistas de los años 60 generaron importantes consecuencias en la sociedad y la política peruana. El impacto de la población civil es un claro ejemplo de esto, puesto que millones sufrieron alteraciones en su vida cotidiana con problemas económicos que aumentaron la pobreza y el desempleo debido a la inestabilidad. 2. La evolución de las guerrillas. A lo largo de las décadas, la guerrilla comunista en el Perú experimentaron cambios que mencionaremos brevemente. Uno de ellos fue la transformación y la adaptación de grupos como el MIR y el ELN, que evolucionaron hacia formas menos violentas de activismo, participando en la política electoral y movimientos sociales. Otra de ellas fue la disolución de dichos grupos, tales como el FIR. Y yo voy a presentar las conclusiones finales. Nuestra conclusión como grupo es que el fenómeno de las guerrillas comunistas en el Perú durante los años 60 no solo marcaron una época de violencia y cambio radical, sino que sus efectos y legados aún resuenan en la actualidad. La lucha de grupos como Sendero Luminoso, el MIR, el FIR y el ELN nos muestran cómo la desigualdad social y la represión política y la pobreza pueden desencadenar movimientos de resistencia, y eso sigue siendo relevante hoy en día. A pesar de los avances en algunas áreas, la desigualdad y la pobreza siguen siendo fallas estructurales en el Perú. Estas condiciones pueden generar descontento y abrir la puerta a nuevas formas de protesta y movilización social. La falta de oportunidades para las comunidades marginadas refleja un caldo de cultivo similar a las de épocas pasadas. La represión gubernamental frente a movimientos sociales actuales, como las protestas por derechos indígenas o ambientales, recuerdan las tácticas utilizadas durante la lucha contra las guerrillas. Esto genera un ambiente de tensión en la que la ciudadanía puede sentir la necesidad de organizarse y resistir. El legado de las guerrillas también se ve como los movimientos sociales actuales abogan por la justicia social, los derechos humanos y la inclusión política. Organizaciones que luchan contra la corrupción y defienden los derechos de las comunidades indígenas se inspiran en las luchas pasadas, mostrando que la memoria histórica sigue viva. Finalmente, la herencia de la violencia y la falta de justicia para las víctimas de conflicto armado siguen afectando la cohesión social. La necesidad de abordar estos legados es crucial para avanzar una paz duradera, lo que subraya la importancia de aprender de las lecciones de nuestro pasado.